Perfecto. Él es Washmonton. Para los amigos Woz, porque pronunciarlo se complica mucho, ¿eh? Pero para los amigos Woz. Woz es... Se fue muy adelante, ok. Woz es un inventor, básicamente. Él hace productos para el pelo, porque miren tremendo pelaje que tiene, o sea, tremendo pelaje. Él hace productos para el pelo. Y él entendió el poder que tiene el formar parte de una comunidad y tienen un nombre particular. Esa comunidad se le denomina mercado. Él simplemente va allá a ofrecer sus productos, a venderlos. Y también al mercado van otras personas. Por ejemplo, Amelia. Amelia también es una inventora, pero que en vez de hacer productos para el pelo, ella hace bebidas energizantes. Ella hace bebidas energizantes, así como esta. Entonces, Amelia va al mercado para adquirir productos y también vender lo que tiene. Pero hay un problema, o hay varios, porque para llegar al mercado hay muchas cosas que tienen que ocurrir. Hay que atravesar por diversas plagas que pueden aparecer en el camino o algún asaltante que de repente aparezca. Entonces, eso simboliza básicamente todos los errores, las problemáticas que uno hace o que tiene que vivir en la vida real, en la vida cotidiana. Pero bueno, el caso es que ellos llegan al mercado, ambos, y se da otra problemática distinta. Y es que, ok, ambos quieren vender o comprar un producto. A Amelia le interesa el cabello que tiene Washmonton porque se le ve mejor que el que ella tiene, y Washmonton quizá no le interesa una bebida energizante. Ambos tienen un producto distinto cada quien, pero ¿realmente le interesa comprar el producto de la otra persona? Esa es una problemática que nosotros como humanos resolvimos hace mucho tiempo y básicamente lo hicimos utilizando un medio de intercambio que son las monedas. Y dentro de ellas, simplemente una como ejemplo, Bitcoin. Es una que utilizamos ahora nosotros. Sin embargo, eso resuelve la problemática de que, ok, yo no quiero comprar necesariamente tu producto, pero sí me interesa transar, porque sí quiero comprar otras cosas que probablemente me vaya a interesar. Entonces, me fui adelante. Entonces, el caso es que a través de las monedas, el intercambio en general, permite que nosotros podamos transar entre nosotros sin necesidad de tener el roce de querer una cosa que otro no, o de comprar una cosa que otra persona no quiere. Eso lo vemos todo el tiempo en nuestras vidas. Y aquí es simplemente otro ejemplo más asociado. Pero aquí me voy a parar un momentito y primero quiero agradecerle a Henry, a toda la comunidad de Osmosis que permitió que de una u otra forma yo pudiera estar aquí para explicarle un poquito más sobre esto, sobre todo lo que voy a hablar. Ya me introdujeron, mi nombre es Elías Acevedo y continuamos. Entonces, quiero parar un momento aquí. ¿Qué es el mercado? Quiero ponerme la pinta de profesor y poner un momento. ¿Qué es el mercado? Porque el mercado, hay distintos tipos. Básicamente los mercados sencillos, usted va allá, decide comprar o vender. Punto. Va a un mercado a comprar o vender un artículo u otro. Entonces, los mercados en el mundo de las criptomonedas pueden ser centralizados o descentralizados. Cada uno tiene sus respectivas ventajas. En primer lugar, las ventajas del mercado centralizado es que son cómodos y agnósticos. ¿Qué significa eso? Significa que usted no tiene que pensar en muchos requerimientos técnicos para hacer las cosas. Usted simplemente va y dice, ok, yo quiero esto y lo consigue. Ellos le dan ciertas facilidades que le permiten a usted de una u otra forma pues, adquirir lo que necesita. No tiene que ser un desarrollador, no tiene que tener ningún background técnico. Simplemente entra, usuario, contraseña, cosas típicas y sigue hacia adelante. Por lo general son rápidos porque al ser una estructura centralizada,
Todo es una misma base de datos, por lo tanto las transacciones se ejecutan ahí de forma instantánea. Hay mucha liquidez, pero es porque son más antiguos, hay más personas invirtiendo dentro de él. La barrera de entrada es muy reducida, por lo que le decía, no tienen que ser técnicos, no tienen que saber muchas cosas. Por lo general tienden a tener servicio al cliente, si ocurre un error, pues pueden llamar o escribirle, ellos les responden. Pero así también tiene sus desventajas. Entre ellas están las políticas de la empresa. ¿A cuánto le han pasado que usted, aquí de los que manejamos cripto, le ha pasado que llaman al banco y le dicen, óyeme, yo quiero comprar cripto con mi tarjeta? Y que ellos le dicen, la política de este banco no permite que usted pueda comprar comprar cripto con tarjeta. A mí me ha pasado. Te dicen eso, nada más te está saliendo bien. A mí me ha pasado. A mí eso me ha pasado. Me ha pasado que yo digo, yo quiero comprar cripto, no puedo. Me ha pasado que las reglas de una institución en particular impiden que yo tenga la libertad de hacer lo que yo entienda que quiero hacer con mi dinero. Entonces, eso pasa también con ellos. La cantidad de monedas disponibles. No todas las monedas están en los exchanges o en los mercados o exchanges centralizados. Porque ellos colocan lo que a ellos les favorece, no necesariamente lo que el usuario quiere utilizar. Están restringidos por la ley. Dígase, si el mercado al que usted está intentando acceder está limitado por el país en el que usted está, usted no va a entrar. Usted tendrá que buscarse otra vuelta, diferentes alternativas para lograrlo. Tiene que de forma obligatoria decir hasta la forma en cómo usted se va a morir dando sus credenciales. Tiene que darlo absolutamente todo. Cara, de lado, cédula, pasaporte, tiempo de espera, que lo analicen todo, que lo busquen en todos los lugares para poder acceder a este tipo de mercados. Bloqueos. La red está en mantenimiento, usted no puede sacar dinero ahora. Lo que estamos en cripto ya entendemos por dónde vamos, cuáles son las problemáticas. Y cómo no, de las más complicadas, que los colaterales o el dinero que usted coloca ahí no está ahí necesariamente. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero esto parece como que un banco, ¿no? O sea, ¿no lo han pensado? Como que no están obligados por ley a resguardar el dinero que yo estoy colocando ahí. Me limitan basado en lo que yo puedo o no puedo hacer, si tengo credenciales o no tengo credenciales. O sea, si soy de un país o no. O sea, básicamente un criptobanco que tiene una capa de tecnología por encima, pero que es lo mismo. Entonces, entramos a la parte de la descentralización, que es, entramos a los mercados descentralizados, que básicamente es un cambio en la forma en cómo se creó o cómo se hacen las cosas de este lado. Comenzando con las ventajas que tiene, es que uno es autónomo. Para algunos eso puede ser una desventaja porque significa que son responsables de lo que tienen. Eso les da un nivel de compromiso con su dinero, con sus monedas, que realmente es complejo porque uno se preocupa porque todo esté bien, que no lo estafen. Sara hablaba de eso hace un momento. Uno se preocupa porque no le estafen, que no le pase nada incómodo. Uno es el responsable, uno es su propio banco en este mundo, del lado del centralizado. Pero eso también significa que uno está libre de leyes. Eso también significa que yo puedo mover ese dinero de un país a otro sin ningún tipo de problema. Puedo acceder en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, simplemente con conexión a internet. Lo puedo hacer. Es de código abierto. Yo tengo la potestad de poder ver, o tienden a ser de código abierto. Tengo la potestad de ver cómo funciona eso por detrás. Yo puedo, si yo sé de código, o si tengo una persona que sepa de código, yo puedo decirle, revísame a ver ahí, que no estén haciendo nada raro. En un exchange centralizado eso no se puede hacer. Participación. Yo estoy aquí hablando porque en un exchange descentralizado yo pude participar y decir, yo quiero representarlo aquí hoy. A ver quién puede hacer eso en un exchange centralizado. Otro punto, innovación. Cada día hay personas que deciden
desarrollar sobre esa tecnología porque es abierta. Si usted tiene una idea de negocio ahora, puede publicarla en un exchange descentralizado y decir, hey, yo quiero desarrollar esto con ustedes. Y puede pasar, lo pueden aprobar y lo puede subir. Son más flexibles, por lo mismo que les comentaba. Hay muchas formas de ustedes lograr mover el dinero en un exchange descentralizado, porque no hay un único punto de entrada ni salida, hay muchos. Entonces, otro punto es la privacidad. Como no tengo que dar mis credenciales, los puedo mover y pasar por diferentes tipos de plataformas que sí sean seguras, por lo tanto, tengo privacidad para hacer las cosas. La transparencia, ya hablaba de ella también ahorita, hace un momento. Ok, entonces vamos ahora con las desventajas. Las desventajas son, uno, por lo general los exchanges descentralizados tienden a tener una falta de liquidez, pero es simplemente porque no hay muchos usuarios utilizándolo. Por lo general, lo que se ha tendido a utilizar desde que comenzamos en 2010, 2011 con cripto más o menos, ha sido exchanges centralizados. Por lo tanto, hay una falta de liquidez notoria. El conocimiento técnico, ya lo mencioné, se me fue. Conocimiento técnico. Como le decía, como yo soy el propietario, yo tengo que entender qué es lo que yo estoy haciendo. Tengo que por lo general moverme hacia diferentes lugares sabiendo, ok, tengo que pasar por aquí, esta ruta que me va a ser más efectiva Tengo que entender todas las cosas y es un poco tedioso al inicio para las personas que no conocen mucho del tema. Integración con otros servicios, por lo general los exchanges descentralizados no suelen integrarse muy bien con otras cosas, por ejemplo, pasar tarjeta de crédito o débito para adquirir cripto, por poner un ejemplo. Una integración con Coinbase o cualquier tipo de exchange que te permita hacer compra y venta o entrar en la cripto. Las monedas son limitadas porque por lo general los exchanges descentralizados existen sobre una única blockchain. Eso significa que solamente tienen acceso a las monedas que están dentro de esa blockchain. Por lo tanto, la cantidad de monedas que tienen disponibles son menos. Ahora bien, llega nuestro amigo Woz a ponerse los guantes y decir, ok, esto hay que cambiarlo. Y por eso surgió Osmosis. Osmosis comenzó en 2021 como una simple plataforma de intercambio de monedas. Ahora bien, no era tan sencillo. Comenzó con 9 monedas distintas. Pero esas 9 monedas, ahí como la ven, tienen una característica muy interesante. Y es que todas y cada una de ellas corresponden a un blockchain distinto. ¿Qué significa eso? Eso significa que Crypto.org, que es la que está debajo, tiene una blockchain completamente distinta que puede acceder hacia la blockchain de Osmosis para ser intercambiado por otra. Palabras menos, con nombres que conozcan, es como que usted permita cambiar Bitcoin nativo a Ethereum nativo y moverlo a su respectiva blockchain. No sé si me están captando por dónde voy, más o menos. Eso se logró por esto, una tecnología llamada IBC, Inter-Blockchain Communication. Ella básicamente lo que te dice es, mira, yo te permito a ti intercambiar información entre una blockchain y otra. Y no solamente monedas, ella puede permitir cambiar NFTs, por ejemplo, NFTs. Ella también te lo permite. De hecho, ya eso está en producción y funcionando. Entonces, Osmosis se convirtió en ese núcleo o punto central donde todas las respectivas blockchains, imagínense cada planeta como una blockchain distinta, Atom, Bitcoin, Ethereum, Gucci, representación de todos los meme coins del planeta, ahí están representados. Y justamente Osmosis se convirtió en ese primer blockchain descentralizado que tiene interchain, que tiene interblockchain communication, que te permite mover entonces assets entre diferentes blockchains. Ahora bien, así comenzamos. Comenzamos con 9 monedas. 9 monedas con 7 blockchains distintos. El día de hoy hay todo un ecosistema de personas que han continuamente desarrollado
creado sus propias blockchains y han comenzado a interconectarse con Osmosis. Para ser exactos, hay 88 blockchains distintas, cada una con sus respectivos tokens. Algunas blockchains tienen más monedas, por lo tanto hay más de 120 monedas que se pueden intercambiar dentro de Osmosis. Hay más de 60,000 usuarios que día a día entran a la plataforma para de una u otra forma adquirir servicios dentro de ella. Y ha movido, desde que se lanzó, 36 billones de dólares en movimiento. O sea, hay 36 billones de dólares de personas que decidieron confiar en la plataforma para intercambiar dinero ahí. Y para aquellas personas que interactúan y que aportan dentro de la comunidad, porque forman parte de los DAOs, ponen su dinero en staking o alguna estrategia, pues han recibido un porcentaje de esos 11 millones de dólares que hay ahí. Poquita cosa, como dirían algunas personas. Para los que son interesados en la economía, pues tienen un sistema de quemado también que reduce y por lo tanto hace más escaso el coin. Pero de eso en el boot podemos explicarlo más adelante. El estado actual de Osmosis es que él quiere ser o tener todas las capacidades de un exchange centralizado al mismo tiempo que tiene las ventajas de un exchange descentralizado. Eso significa que comenzamos a colocar características que por lo general no están disponibles en exchanges descentralizados. Por ejemplo, utilizando CAD o Transact con Wrap Money, puedes utilizar tu tarjeta de crédito y comprar cripto y enviarla directo a Osmosis, por poner un ejemplo. Eso se puede hacer ahora mismo. El hecho de que cada vez que usted hace una transacción, usted tiene que firmar, hacer clic, confirmar, etcétera, etcétera. Los que utilizan hardware wallets o carteras frías saben de lo que yo estoy hablando. Pues ellos o nosotros creamos esta herramienta o esta habilidad que es One Click Trading, básicamente similar a como tú haces en tu vida diaria, o como tú haces en un exchange centralizado. Tú haces clic, sí, yo quiero hacer este intercambio, no tengo que firmar nada, no nada. Simplemente yo habilito esta opción por una hora, hago una única firma y en una hora todo lo que firme lo hace solo. No tengo que buscar, aprobar nada, no, él lo hace solo. Simplemente para los que entran y deciden, ok, yo simplemente quiero hacer un swap normal a precio de mercado, quiero comprar una moneda tradicional, lo pueden hacer. También para aquellas personas que son un poquito más, ok, me interesa no comprarlo ahora, pero yo no quiero estar encima de eso en el tiempo. Yo quiero simplemente cuando él baje 10%, comprar esa cantidad. Eso se conoce como order book y aquí también lo tenemos. Para aquellos que dicen, bueno, mira, en verdad, yo tengo este dinero, pero quiero que se compre en el tiempo, poco a poco. Algunos, bueno, el nombre es DCA, que es básicamente Dollar Cost Average. Comprar en el tiempo una cantidad de X, bueno, pues tenemos plataformas que te permiten hacer ese tipo de estrategias, basado en que tú aumentes o no la cantidad de dinero que quieres poner, cuando suba o baja, etcétera, etcétera. Si usted es un whale y tiene billions y quiere comprarlo y no quiere alterar mucho el mercado, pues usted puede también hacer swaps en el tiempo, en streaming. Eso significa que usted puede, mientras el precio se mantenga de una forma, usted lo puede seguir comprando sin ningún problema. Entonces, para aquellos que dicen, mira, yo no quiero comprar nada, yo simplemente quiero generar beneficio, tenemos una sección que es específicamente especificándole, ok, mira, este es el porcentaje anual que puedo ganar con una estrategia y el tiempo en que el dinero puede o no estar bloqueado ahí en la plataforma. Yo simplemente quiero generar dinero, imagínenselo como un certificado financiero. Yo quiero dejar ese dinero ahí por un tiempo, con la única y gran diferencia de que yo decido cuándo lo saco. Que en un banco eso no lo puedo hacer. Para aquellas personas que tienen un alto nivel de riesgo, pueden decir, ok, yo quiero tener estrategias más jugosas, por ejemplo, esa estrategia de 91% anual. Un banco aquí le da 5 y 1. Ellos están diciendo ahí 91% anual. ¿Bien? Entonces, para personas que quieran estar en estrategias así más complicadas, bueno, pues también se les permite. Ahora bien, para aquellos que tienen ciertas necesidades, por ejemplo, yo quiero
comprarme un carro, porque me fue muy bien en los meme coins y decidí, y voy a sacar 10 millones, pero no quiero sacar 10 millones. Quiero usarlos, pero no quiero sacarlos. Bueno, pues usted puede tomar ese dinero prestado o poner su dinero, lo que usted generó como colateral aquí en Mars, que es una plataforma dentro de Osmosis, y usted puede tomar un porcentaje de ese dinero prestado, usarlo y pagarlo cuando usted entienda. Ahora bien, vigile que no le liquiden, vigile que la moneda que usted colocó ahí de colateral, pues no decaiga en precio. Es lo único que tiene que asegurarse de vigilar. Bueno, pero usted no quiere trabajar con liquidaciones, a usted no le interesa eso. Usted quiere tener un poco de riesgo en perpetuals, pero no quiere que lo liquiden. Bueno, pues hay plataformas que permiten que usted pueda incrementar el monto que usted tiene sin necesidad de que pierda por liquidación. Simplemente pierde en valor de precio. Hay más plataformas. Hay ¿me ayudas allá, por favor? ¿Cambiar? Chicos, ¿me ayudas a cambiar, por favor? Bien. Para los que entienden que su DJ interior no es suficiente, bueno, pues hay plataformas que le permiten hacer perpetuas a 50 veces el valor que usted ponga. 50 veces el valor que usted ponga. Entonces, fue adelante. Bien, si usted es desarrollador, quiere hacer un proyecto, está pensando hacer su propia blockchain y le interesa venderlo en el mercado, hay plataformas también, StreamSwap, que le permite a usted publicar esa blockchain ahí, o mejor dicho, publicar esa moneda dentro de la plataforma y que se venda de forma regular en el tiempo, también como primera venta inicial. Entonces, ¿quiere participar de la comunidad? ¿Quiere simplemente formar parte de las decisiones que se toman? Puede participar dentro del DAO, Organización Autónoma Descentralizada. Henry nos hablaba de eso un poco. ¿Usted quiere hacer su perrera, digámoslo así por la cantidad de perros, quiere hacer un exchange particular descentralizado y quiere utilizar la plataforma de todo el código que ha hecho Osmosis? Lo puede hacer. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de Sinfonía, que es una plataforma para artistas, que básicamente a los artistas les permite crear su propio token. Ellos lo denominan fan token. Y los artistas lo pueden vender y lo pueden utilizar las personas que, vamos, sus fanáticos, los que les interesa comprar, adquirir eso. También Osmosis tiene una sección de grants. Dígase, usted tiene un proyecto que puede beneficiar a Osmosis. Usted puede recibir dinero por desarrollar esa idea. Dígase, usted dice, bueno, yo necesito $20,000 para desarrollar esta idea que a ustedes Osmosis le va a facilitar porque le va a traer usuarios, le va a poder hacer esto y esto. Bueno, pueden aplicar aquí a los proyectos de grants y puede también ser atendido. Que por eso estamos aquí nosotros hoy, por un grant que se nos otorgó para estar aquí. Entonces, ¿cuál es el futuro? Porque todo lo que yo le dije ahora es el presente. Todo lo que le enseñé, todas las posibilidades que ustedes pueden hacer es ahora. Usted puede entrar ahora y verlo, probarlo, hacerlo. Todo lo que le mencioné. Ahora, ¿qué se viene en el futuro? En el futuro se viene la forma o una de las formas que se van a colocar para que usted pueda acceder de forma más efectiva y rápida a su cartera. En vez de usted tener que entrar con su wallet de forma natural, pues en vez de eso que lo pueda hacer con, si usted tiene una Mac, por ejemplo, Touch ID, con su huella dactilar, que lo pueda hacer vía el teléfono, vía SMS, que pueda acceder y firmar transacciones con cada una de esas opciones que hay disponibles. Notificaciones, que antes de usted ser liquidado, cuando usted pierda, porque el mercado pierda X cantidad de valor, bueno, pues que usted reciba una notificación, hey, mira, te están a punto de liquidarte, inyecta más capital, pon más dinero ahí. Y el punto definitivo a terminar de cumplir con cada una de las expectativas o para ponerse por encima de las ventajas de un exchange centralizado, es Polaris. Polaris es la más reciente plataforma diseñada también por las personas de Osmosis
para básicamente cumplir con todo el tema de los exchanges centralizados. Dígase, usted va a tener todos los tokens disponibles de todas las blockchains disponibles, todas en una única aplicación, con la diferencia de que es descentralizado. Todo lo bueno de la parte centralizada en una plataforma descentralizada. Aquí hay un ejemplo de un swap. Básicamente se está haciendo un intercambio de Solana a TON. Para hacer eso, usted tiene que conocer aproximadamente 7 plataformas distintas. Tiene que tener al menos 3 wallets distintas. Y todo eso se resuelve aquí en Polaris con un clic y una wallet, ya sea del ecosistema que usted tenga. Entonces, simplemente para que lo vean, yo tengo Solana en la red de Solana. Fíjense, red de Solana. Necesito Phantom, que es la wallet, una wallet de Solana, digámoslo así. Yo mando o intercambio ese sol por dólares. Esos dólares los mando a Osmosis. De Osmosis hago el cambio de esos dólares en USDC a USDT. Esos USDT lo paso a TON utilizando un bridge. En TON hago el swap y lo dejo ahí. Todas esas son plataformas distintas. Y aquí con Polaris se resume a un solo clic. Dígase, todo lo que se hace en un exchange centralizado, aquí lo tienen a base de un solo clic. Adicionalmente a eso, pues tienen un portafolio que es todo lo que ustedes tienen en todas las blockchains de todos los sitios que están soportados. Dígase, si usted, no sé a cuánto le ha pasado, pero a mí que tengo dinero en diferentes blockchains, es difícil hacer un seguimiento de todo el dinero que tengo. Aquí, en una única plataforma, me permite ver todo lo que yo tengo disponible. Pero no son míos. Quisiera. Y por último, hay un tema y es que cada blockchain tiene su propia cartera, por lo general. Cada blockchain tiene su forma de conectarse o interactuar entre sí. Pues Polaris también tiene algo denominado los vaults. ¿Qué significa eso? Eso es una extensión de una cartera que usted tenga disponible. Dígase, usted es fanático de MetaMask, usted no quiere saber de otra cosa que no sea MetaMask. Bueno, pues en Polaris usted podrá extender la funcionalidad de esa cartera que usted tenga y poder hacer transacciones en otras blockchains sin necesidad de utilizar otra cartera. En pocas palabras, usted está teniendo todas las posibilidades, o básicamente tiene todo el poder de lo que hace un exchange centralizado, ahora en una plataforma descentralizada. Vuelvo y les repito, eso que es el punto más importante de todo esto. Entonces, no sé si se han fijado que Osmosis no es simplemente una plataforma, un mercado común. O sea, no sé si se han fijado, como que todo lo que he dicho, como que demasiadas cosas para hacer una única cosa. Pero Osmosis no es simplemente una plataforma de intercambio común. Osmosis es un hub descentralizado de tus finanzas personales, donde yo puedo decidir hacer estrategias de ganancia de dinero, donde puedo decidir ser el DJ que siempre quise ser, donde puedo generar todo el dinero basado en esa estrategia que le mencionaba y participar en comunidades para hacer que todo crezca más. Entonces, simplemente dejarle con ese mensaje. Osmosis es ese portal que literalmente te permite tener toda tu vida financiera resuelta y conectada al internet. Muchas gracias.